Muy bien, y cuando son exactamente las 8:20, vamos al encuentro del doctor Juan Carlos Chat, que es biocirujano y cardiólogo argentino, a propósito que este próximo miércoles 10 de noviembre, esto fue el disparador, en el Salón Libertador a las 14:15, acá en Argentina, va a hablar de su experiencia como director de un hospital en Sudán del Sur. Sudán del Sur, uno de los países más recientes incorporados como país y uno de los más pobres del mundo. Juan Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Herminia? Buen día. Bien, un gusto en saludarte como siempre. ¿Vas a estar en el país o lo vas a hacer por Zoom, esta charla el próximo miércoles 10? Bueno, no está decidido todavía. Ah, Puede ser que esté en Argentina, pero depende un poco los viajes aéreos, claro, la frecuencia, si se normaliza esa circulación aérea puede ser, pero si no lo haremos desde París. claro. ¿Okay? La verdad que varias veces que hemos conversado con vos, aludiste a estos trabajos, a esta ayuda humanitaria que hace mucho tiempo, protagonizás, inclusive alguna vez nos contaste también, creo que con una de tus hijas o hijos. Contanos un poquito, anticipanos esta charla que vas a dar en este país tan pobre, tan lejano, pero bueno, a ver, ¿qué hace un profesional como vos en ese país, ¿no? Bueno, es cuando los profesionales como yo que trabajan en París, con Claro, una situación sanitaria excelente y donde tiene, digamos, casi todo el mundo los medicamentos, los estudios, la cama del hospital, no puede olvidarse como yo que el mundo no está constituido solamente de esa población. Y entonces uno tiene el reflejo de solidaridad internacional y sobre todo un compromiso social, y sobre todo también pensar que el mundo no es solamente esto, que hay un segundo, un tercer mundo, pero no, los nombres no importan, lo claro, importante es que nosotros podamos, porque están viniendo encima. No es que antes, en el momento que yo estuve en Sudán hace 10 años, en esa misión, no era la misma movilidad. En este momento esos países africanos que siguen teniendo problemas, encuentran un camino para venir a Europa o a otros lados y emigrar o arriesgar su vida. No todos llegan, pero nos encontramos acá y sin vacunas en su vida, que nunca han sido vacunados, malnutridos, y bueno, y también tienen enfermedades que habían desaparecido acá, como era la lepra, la tuberculosis, así que no se los puede ignorar y dejarlos que se queden en Villa Miseria alrededor de las ciudades de estas. Hay que claro. ocuparse acá mismo del mismo problema. No tienen más hambre, porque el principal problema en Sudán era el hambre. La principal enfermedad que yo recuerdo de ese hospital que estuve trabajando 2 meses, es que venían con dolor de estómago, venían con cansancio, venían realmente con infecciones, y porque no habían comido hacía varios meses, habían comido muy mal lo poco que tenían, y sobre todo no tenían proteínas. Todo eso en Europa ya llegan y tienen otro tipo de oferta digamos, de los residuos o de la solidaridad. Pero en Sudán el principal problema de esos países es que la nutrición está ligado a las enfermedades infecciosas. Los anticuerpos que uno forma para resistir las infecciones naturalmente o con una vacuna no se pueden crear si uno no tiene proteínas en el cuerpo, porque son inmunoglobulinas. Así que si uno no ha comido proteínas, ha comido solamente vegetales, yuyos y poco, se mueren entonces más jóvenes infectados porque no tienen defensas. Y otro gran problema de esos países es el retardo neurológico. Si en la infancia no hay un mínimo de proteínas, el sistema nervioso madura muy mal y no tiene mielina, que es una especie de sustancia que forma las vainas de los nervios y del cerebro, y entonces tienen un retardo neurológico que no se reatrapa después más grande, porque se crearon con un empobrecimiento total para que las neuronas no puedan madurar. Claro, esto es por la falta de proteínas. Exacto. Para tener proteínas, Sí. bueno, tienen que tener, por ejemplo, gallinas, pollo, huevo, queso, vaca,
Y todo eso cuando hay guerra civil, como había en ese momento y sigue habiendo, o las poblaciones se tienen que mover, no tienen tiempo y no pueden, entonces de vez en cuando se cruzan con un animalito y pueden vivir de la caza y la pesca, pero no es suficiente hoy en día. Claro, Así claro. que las poblaciones, digamos, una persona aislada puede ser, pero un pueblo, un conglomerado de personas necesita una fuente de producción, y no solamente de cereales, sino también de proteínas. Contanos esos 2 años, esos 2 meses, perdón, que estuviste en Sudán del Sur, un país que vivió peleando con Sudán del Norte eternamente, ¿no? Y que yo no recuerdo ahora cuándo fue, pero hace muy poquito, hará 10, 12 años tal vez, un poquito más, que pudo lograr independencia y cierta paz, pero después volvieron con conflictos internos. ¿Vos qué viviste allí ese tiempo? La gran diferencia que hay entre Sudán del Norte, que es un poco la continuación de Egipto, es Claro. los desiertos de Egipto, que luego tienen petróleo y tienen la misma religión que Egipto, que son musulmanes. Claro. El Islam del norte, del sur, es no tiene, y en el norte hay petróleo. Claro. Entonces eso es la única fuente de producción, y que bueno, tienen dinero, pero el dinero no llega al pueblo, pero tienen sus problemas, y una diferencia grande con Sudán del Sur, que es un país más agrícola, más verde, más selva, y son de origen, tienen una religión más cristiana porque están pegados a Etiopía, y en Etiopía es un país cristiano, porque ahí históricamente el rey de Salomón de Israel, claro, recibió a la reina de Saba y volvió embarazada, y bueno, y llevó la religión que era el monoteísmo, claro, hace varios siglos, y ese monoteísmo del judaísmo se transformó luego en cristianismo, porque esa es la historia del cristianismo. Así que entonces es un país mayoritariamente ortodoxo, digamos, cristiano. Y bueno, y no tiene petróleo, entonces, pero tiene, digamos, fuentes de alimenticias, tiene una mejor tierra. Así que, bueno, esa fue la gran rivalidad, y el sur no quiso un día seguir dependiendo de las órdenes de Khartoum, que es la capital, claro, y quiso independencia, y encontró el apoyo de Etiopía, de otros países europeos también. Juba, ¿no? Y es lograron crear. Juan Carlos, ¿Juba es la capital de Sudán del Sur? Juba, sí. Juba, sí, claro. Juba, sí. Juba, sí. Sí. Y teniendo... Bueno, y así, perdón, ¿no? Teniendo tierras fértiles, ¿por qué no tienen, digamos, semilla que en definitiva empieza a haber proteínas, si hay semillas, si hay verdeos, bueno, alguna vaquita o lo que fuere? Porque tenían la guerra, porque claro, la guerra es el principal enemigo, claro, porque la guerra las poblaciones civiles tienen que escapar para que no los maten, y allá no pueden vivir en un campo de batalla. Entonces, a medida que hay guerra, tienen que ir escapándose porque el frente de batalla cambia. Entonces, necesitas ser un poco sedentario para tener agricultura y ganadería. Y bueno, y no pueden a causa de la guerra. La guerra es el gran enemigo de todo, del ser humano, del medio ambiente. Se queman los campos, no se puede cultivar, el agua se contamina, siquiera una zona en guerra, y no se terminó porque después, una vez que Sudán del Sur se constituyó como país, entre ellos también había grupos que querían colaborar más con los países islámicos u otro tipo de política internacional, así que el egoísmo y la ambición del ser humano, y hubo caudillos que quisieron tomar el poder contra los otros que ya gobernaban, y entonces siguió la guerra civil, pero ya con conflictos internos, más que con el Sudán del Norte. Porque en Sudán del Norte hace 15 años ya, o 10 años, que había un gran dictador, un tipo muy sangriento, que hubo un movimiento nacional y popular y lo lograron sacar. Así que está más democrático Sudán del Norte ahora. Claro. Pero entre ellos ahora lo de Sudán del Sur
parecería que todo el mundo les interesa que fomentar que no tenga la paz interior ni digamos ni África ni América Latina tampoco. Cuando llegaste... Las grietas que ven Sí. en Argentina, las grietas que se ven en Argentina se ven en Sudán, ¿no? Claro, claro. Bueno, ayer yo pensaba, leyendo el material para charlar con vos, justamente me había subrayado eso, ¿no? Los de las grietas de Sudán, pero las grietas tienen una guerra ya. Acá nosotros tenemos grietas sin guerra, son, por suerte, son guerras verbales, ¿no? Nada más, pero de un efecto devastador como la otra guerra, ¿no? No se puede construir un país si vivís en guerra, como decís vos, ¿no? Claro, la guerra existió hace, digamos, en la década del 70, y en el 60 también hubo 20 años entre Onganía, Videla, todo eso, fue más que, digamos, un conflicto solamente de ideas, fue gente presa, gente que se tuvo que ir del país, así que fue, bueno, ahora en este momento está más calmo. Hay gente que quisiera volver a encontrar una mano dura para que ponga orden. Eso es muy aterrador, porque eso significa entonces ¿qué es mano dura? Otra vez la prisión, otra vez falta democracia, y el orden, ¿cuánto va a durar ese orden? ¿Y el orden de quién? Entonces siempre hay una desestabilización. La grieta argentina tiene un fondo, digamos, social y económico, y aparte injustificado, porque son todos, la diferencia es mínima, pero bueno, quieren el poder. Quieren finalmente también interesa el poder económico, que tiene la manija es más rico. Juan Carlos, háblame un poquito más sobre tu experiencia allí en Sudán y digamos, cuando llegás al trato directo con el chico que va o con la mamá que va a intentar atenderse, ya dijiste que la principal enfermedad era el hambre. ¿Y qué otra cosa advertiste allí? No hay educación, supongo, si un pueblo es nómade, no tiene, salvo la que se dé dentro de su propia familia. Sí, claro, todo se atrasa, pero bueno, tienen tradiciones a veces. Encontramos que en la ciudad de Yuba, que tenía ya muchos comercios, si quiere, sobre todo los chinos estaban llegando, y así también los árabes, entonces había un comercio local. Eso era mucho más desordenado y sucio que las pequeñas aldeas indígenas que ellos vivían aislados, como vivían hace a lo mejor 500 años atrás. Hacían una pequeña, muy chico todo, pero muy ordenado. Yo creo que el ejemplo a veces no es crear un centro, un conglomerado que uno cree. El progreso no es a veces el comercio y el automóvil y la electrónica. Vivían mucho mejor las pequeñas aldeas que íbamos nosotros 2 veces o 3 por semana a instalarnos con una ambulancia y hacer vacunas y atender a la gente enferma con enfermedades infecciosas en general. Eso era más ese orden natural, y la mujer más vieja del viaje era el alcalde. Tenían era un matriarcado, digamos, y consideraban que la que mejor los representaba y los protegía era una mujer de cierta edad con experiencia. Así que esa organización era mejor que la de la ciudad, que tenían también, digamos, ese falso progreso, pero la calidad de vida era mejor en las aldeas. Juan Carlos, ahora antes de agradecerte, como siempre lo haces, contanos un poquito las últimas novedades o lo que vos estás viendo sobre este famoso COVID y qué viene sobre esto. Bueno, la verdad que nos damos cuenta que el planeta no son los seres humanos los que lo habitan. El planeta está habitado por microorganismos que vienen sobre vida y saben cómo defenderse de los antibióticos y las vacunas nuestras. Así que hay que poder encontrar, digamos, medidas de sanitarias adaptadas a un mundo en el cual los virus van a existir siempre, existen mismo en el agua del mar, en la vegetación. Así que no se pueden exterminar todos los virus del planeta, sino que hay que estar dinámicamente consagrar mucha investigación para poder pensar que todo esto no se va a terminar de un día por otro, sino que los virus se van a adaptar, y nosotros también tenemos que adaptarnos a medidas sanitarias de higiene, del contacto, de la prevención, por ejemplo, vacunarse. Vacunarse es la mejor prevención, porque no es que
nos vamos a acostumbrar al virus, no, va a aparecer una variante que va a ser peligrosa, así que tenemos que crear la vacuna de mañana. Y eso la ciencia lo está haciendo porque el sistema de mensajero del ácido ribonucleico es un sistema que no es un virus que uno lo amansaba, lo tenía medio tonto y eso lo usaba para producir vacuna, no. Se han creado proteínas que le van a dar la orden a nuestro cuerpo de producir anticuerpos. Así que la tecnología de los últimos, digamos, 2 o 3 años está muy, muy adaptada a ese virus que puede cambiar. Así que eso significa vacuna Pfizer y Moderna. Realmente Argentina, yo sé que hubo amistad y admiración por lo que podían hacer en la vacuna rusa o china, pero en ese sentido no es suficiente. Eso es un modelo antiguo que los chinos y los rusos están también dándose cuenta que tienen que tener algo mucho más científico y más adaptable a la realidad, que son la última tecnología, que no es una, digamos, que la genética se puede llegar a cambiar y a arruinar el cuerpo. No, la genética al servicio de la ciencia. Entonces, digamos, esa adaptación, no ser antivacuna y antigenética, esas palabras que le tienen miedo, nos cambian el genoma. Mentira, uno utiliza ese genoma y ese conocimiento para no dejarse matar y para vivir en equilibrio con los otros pobladores del mundo. ¿Y podría Argentina, suponete el año que viene, que seguramente nos vamos a tener que volver a vacunar, utilizar estas dos, cualquiera de estas vacunas? Porque acá mayoritariamente se vacunó con la vacuna china o rusa. Bueno, escúchame, yo me ocupé de eso hace unos meses y logré que Moderna hiciera una discusión y hay un contrato que se firmó que ahora en enero tiene que llegar 20 millones de dosis de Moderna. Yo lo conocí, el director general de Moderna es un francés, yo lo conocí, tenía relación y logré ese contacto y teóricamente Pfizer ya también tiene otra negociación, pero Moderna va a mandar 20 millones en enero, así que hay que, bueno, no fue inmediato porque ya había otros pedidos, pero teóricamente claro que va a llegar y tiene que llegar, y si no lo tienen que también, Moderna quiere también instalarse en otros lugares. Moderna se instaló en Suiza y en España, y en Francia también, así que no está bien, en Argentina podría llegar a también estar instalado, no una fábrica como la de AstraZeneca, que son viejos sistemas de hace 50 años, pero un poco las nuevas biotecnologías. Yo creo que Pfizer no era en realidad el verdadero inventor, era un grupo, eran 2 turcos que vivían en Alemania y que se asociaron con Pfizer. Pero está bien, bueno, la vacuna Pfizer y no me acuerdo cómo se llama la otra compañía, anda muy bien, es muy buena, y Moderna fue una nueva sociedad que se creó hace unos 10 años. Y esos grupos trabajan, va a ser el tratamiento del cáncer va a estar basado en la inmunología también. Eso sirve para tratar el cáncer. En vez de hacer quimioterapia y radioterapia, se está haciendo exactamente lo mismo. El mensajero de ácido ribonucleico va a atacar a las células cancerosas, las va a controlar, las va a calmar y para que no sean agresivas. Así que esa historia del ácido mensajero ribonucleico es el futuro del tratamiento del cáncer, porque el cáncer tiene un parecido así, son elementos intracelulares que se parecen mucho a los virus. Y hay como el melanoma, como hay enfermedades ginecológicas de la mujer que tienen, digamos, una infección viral que se termina en cáncer, también en el cuello del útero. Y vos decís que esto comenzó en BioNTech, ¿no? De los técnicos de Alemania. Sí, y simultáneamente en Estados Unidos también. Así que hubo en Estados Unidos, hay yo no recuerdo el apellido, pero una mujer húngara que hace 20 años, que era una científica, había también 2 alemanes que vivían de origen turco que estaban en Alemania, y ese francés que estaba dirigiendo un laboratorio en Boston, y esos fueron las 3 personas que más activamente crearon las vacunas que están ahora. Así que, bueno, ustedes ven que hay... No solamente, al final hay que recurrir a algo que innovador. Bueno. Esto último, a ver, todo interesante lo que nos contás, por favor, porque son mundos
que algunos conoce, otros no conoce, pero esto que esperanzador, Juan Carlos, esto último, ¿no? Que no solamente esta vacuna ya está, digamos, se perfeccionará, tendrá otros elementos, pero será la que avance sobre el cáncer. Seguramente, porque no se puede empezar irradiando a la persona o metiéndole quimioterapia que tiene una toxicidad muy importante a nivel cardíaco en otros órganos. Crea, por ejemplo, leucemia, que crea aplasia medular. Entonces es muy importante empezar con algo que sea la propia reacción y defensa del organismo, que es el tratamiento inmunológico. Ahora, si después, con eso por lo menos, asociado, lo mejor sería el diagnóstico precoz y si es un cáncer localizado, sacarlo. Y yo soy cirujano, no es que yo quiera defender la cirugía, pero si al cáncer se lo puede sacar rápidamente, mejor. Pero si el cáncer ya tiene una tendencia invasiva, eso, la cirugía se puede asociar con también. Si está más invasivo, hay que hacer otras cosas. Pero nosotros estamos de acuerdo que al tratamiento de cirugía hay que asociarle luego que se saca el cáncer, asociarlo con estimulación inmunológica para que ya uno cree que saca todo a veces con la cirugía, y bueno, hay células que se han escapado y que están circulando. Así que asociar la cirugía con la inmunología está bien también. Juan Carlos, muchísimas gracias, un placer enorme, y entonces todavía no sabemos, pero vía Zoom o vía presencial el próximo miércoles próximo miércoles 10, no la semana que viene, de noviembre a las 14:15 en el Salón Libertador vas a estar conferenciando sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías médicas y la integración a la atención de poblaciones vulnerables en áreas rurales, remotas y aisladas. No es lo tuyo la única experiencia, la de Sudán, recuerdo de Haití, y no sé si también estuviste en algún otro país. Sí, y yo quiero mencionar también que estamos trabajando hace ya 3-4 años con el grupo La Higuera del Chaco Impenetrable. Sí. Así que con el grupo La Higuera en este momento estamos haciendo cosas. Yo estuve dando una charla hace unos días también por internet con ellos. Es un grupo ejemplar realmente, porque están haciendo un trabajo en un lugar muy difícil y bueno, como me hace acordar como es lo que estábamos en Sudán nosotros. Así que yo pienso que La Higuera es un gran ejemplo. Si yo te diría que ahora toda la historia de Sudán, todo eso, mi interés máximo es, en mis últimos años profesionales, es poder esta cooperación que estamos haciendo muy bien con el grupo La Higuera, que es un grupo de pediatras que han trabajado. Nacido acá en Rosario y bueno, que hace rato que están en el Impenetrable. Farrugia. Claro, exacto, el doctor Farrugia y la doctora Weisburg también, Claro. Sí. Bueno, qué bueno, Juan Carlos. Un gran trabajo. Gracias, un abrazo enorme. Muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Bueno, por favor, este placer que nos damos, ¿no? Desde siempre de hablar con el doctor Juan Carlos Chávez, que leía el otro día, uno nunca termina de saber todo, ¿no? Por supuesto. Tú sabes que cuando él creó, allá por el 80, el echarpe cardíaco, como se lo conoce en la cuestión cardiológica, el método tuvo una característica, por eso digo, qué coherencia, ¿no? Qué coherencia la de él. ¿Qué característica tuvo? Bueno, que era de alguna manera una forma de salvar pacientes, pero de insuficiencia cardíaca, pero de una forma barata, podríamos decirlo, ¿no? De alguna forma. Es decir, él siempre ha buscado esto de llegar a la mayor cantidad de gente posible y seguir batallando sobre lo social, cosa que está haciendo enormemente en el mundo, y este final me encanta, ¿no? Mis últimos años de profesional, es un hombre grande, pero con plena hacerlo aquí en su país. Está el concepto de responsabilidad social empresaria, en este caso es responsabilidad social científica. Así es. La parte Juan en la que el que tuvo todo en la facultad pública que devuelve, ¿no? De alguna manera. Él es producto de nuestra universidad, acá de Rosario, ese concepto, y tuvo que irse, él lo dijo tangencialmente, esto de lo de Onganía y esta grieta que no tiene sentido en un país donde no tenemos guerras, tenemos
inequidades absolutas, sí, pero no tenemos guerra. Sí. El matrimonio turco que tuvo en el desarrollo junto a Pfizer de la vacuna contra el COVID es Paul Ehrlich y Ludwig Darmstaedter, ese es el matrimonio turco, sí, y la húngara, me parece, de la que él hacía referencia, es Katalin Karikó. Son los tres que trabajaron en este y habló también de un francés que dirige un laboratorio en Boston, por eso él hablaba de que Alemania y Estados Unidos con ambas, y una buena noticia que no se dijo lo suficiente. Él conoce al ser, bueno, Juan Carlos en el mundo es un número uno en lo suyo, para que le den la Legión de Honor en Francia, ¿no? Yo recuerdo, porque nos conocemos hace muchísimos años, él me decía, bueno, yo acá he tenido todo, sin embargo, no dejo de ser un extranjero. Bueno, parece ser que lo convencieron y le dieron la máxima distinción en Francia, que es la Legión de Honor, ¿no? Que le dieron hace un par de años. Ahora, para mí, lo más importante que acaba de decir y que no se publicita es que él consiguió que el director de Moderna contactara a nuestro gobierno con el director de Moderna y que van a venir 20 millones, dijo, sí, 20 millones de dosis de Moderna en enero. Y probablemente lo dejó allí, tal vez, el hecho de montar un laboratorio de Moderna acá también.